viera a las 3 de la tarde que está pasando por la tomografía, que es un aneurisma de aorta inguinal, yo entiendo que él ya sabía en qué lugar estaba, yo no tenía ni la mínima idea. Tal es así que me entero a media hora que me dan la posibilidad la doctora de tanta insistencia mía, porque lo que más me proponía a mí en ese momento era saber que si se me iba no iba a poder ni siquiera darle un besito, y nosotros eso era algo sagrado en nosotros dos. Bueno, no se podría entender en este momento la investigación del fenómeno OVNI cerca del Uritorco, en Capilla del Monte, que se ha convertido en el lugar más importante en América del Sur, sin la presencia, sin el trabajo de Jorge Suárez. Jorge Suárez se fue, pero dejó para todos nosotros un ejemplo, dejó para todos nosotros un legado de trabajo, de dedicación a la cosa ufológica. Jorge dio un paso hacia la institucionalización del tema OVNI cuando, siendo secretario de gobierno del municipio de Capilla del Monte, él dio la información de la huella, conocidísima huella del pajarillo, que un poco fue el lanzamiento de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, que hoy se conoce como uno de los puntos más paradigmáticos en el planeta, diría yo, respecto al fenómeno OVNI. Donde su único afán era proponernos que no estamos solos, que comprendamos que este es el paso más importante que la humanidad está viviendo. Comprender, tener conciencia de que no estamos solos. Pero siempre me agradecí que me hayan permitido involucrarme desde esta simple tarea de ser un difusor, de transmitir a los apasionados que tienen esta temática toda la excelente investigación que hacen los verdaderos investigadores. Expediente.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente.0. A ver, Jorge, platícame. ¿A dónde vamos, Jorge? Bueno, estamos yendo rumbo a la Sierra del Pajarillo. Está a unos kilómetros arriba de Quebrada de Luna, que es un pequeño caserío donde apareció en el año 9 de enero de 1986 una abuela muy extraña, que fue muy investigado por los investigadores de campo, que tuvo dos protagonistas, una anciana ya fallecida en aquel entonces de más de 70 años y un niño de 12 años que visualizaron un objeto volador no identificado sobre su finca. En cambio con el trípode no. Que según la investigación de campo luego se probó de que se elevaron toda la clorofila de un sauce, ese objeto que sobrevoló la finca. Y el día posterior se encontró una huella de 120 metros por 70 de pasto quemado sobre el faldeo de esta sierra que es conocida como el Pajarillo. Muy bien. ¿Y la importancia de ese caso? Bueno, cambió la vida de Capilla del Monte. Yo en aquel momento era funcionario de gobierno de este pueblo y siempre me interesa sobre estas preguntas de ofrecer un dato estadístico, ¿no? Sí. Hasta el año 1986, una de mis funciones en el gobierno era ser director de turismo, manejaba estadísticas y sabía que al Cerro Uritorco lo caminaban 400 personas por año. Hoy en día, después de 23 años, también con un valor agregado de que se producen muchos avistamientos, el Cerro Uritorco lo visitan 100.000 personas por año y con un fuerte porcentaje de turismo internacional que se ha ido acrecentando con los años. O sea, desde luego benefició este caso a esta población. No solamente benefició, sino que cambió la vida total y absolutamente, porque el fenómeno OVNI, tal cual como se conoce, traccionó una serie de elementos y atractivos para la propuesta turística que en aquel entonces no existían. Lamentablemente muchos de los desarrollos que se han llevado adelante no han sido todo lo serio que esta realidad, por lo menos para mí, exige. Pero bueno, es parte del componente humano
donde mucha gente de todo este país reconoció que Capilla del Monte había cobrado un valor llave para desarrollar prácticas de esoterismo, sectas de algún tipo, no muy negativas, pero en fin, sectas al fin. Tenemos un templo zen, y sanadores, y spa, y toda esa historia, además de un desarrollo traído por este hecho desde la historia, como que el Cerro Uritorco en su interior contiene una supuesta ciudad subterránea que fue muy bien investigado por profesores de la Universidad de Córdoba, pero que está en una hipótesis mitológica, o sea, nunca hubo una prueba que pudiéramos encontrar un dato físico, ¿no? Bueno, todo eso fue una alquimia que ayudó a la transformación de este pueblo total y fundamentalmente en el incentivo de atractivo turístico, ¿no? Cuando antiguamente se hacía la promoción básicamente con lo típico de estas localidades serranas, muy tradicionales. O sea que cambió la vida total y absolutamente. Ya Capilla del Monte no volvió a ser el mismo que era antes de la huella del pajarillo. Muy bien, pues gracias, Jorge. No, por favor. Mira, Jorge Suárez yo lo conozco a 6 años, de lo que lo motivó, lo que lo propuso a él frente y de cara a un tema que para él era ciencia ficción. Él en el año 86, como bien recuerdas, cuenta él que sucede el caso La Huella del Pajarillo, y ajeno a que este tema era un tema de interés para él, el tema lo absorbió, él como secretario de gobierno estuvo de cerca de toda la investigación, realizó la logística de investigadores, a la prensa, y encontró de todo, tanto investigadores muy buenos y comprometidos como aquellos que utilizan este tema simplemente por utilizarlo. Y desde ese lado se comprometió, pasó a ser un referente a nivel del tema en Capilla del Monte y fue trascendiendo, ya que como hecho Huella del Pajarillo no hubo otra igual. Caso Huella del Pajarillo trascendió las fronteras de Argentina y por supuesto él era el referente porque había quedado con el dossier de investigación. De esa manera trascendió Capilla del Monte, trascendió Uritorco, y cuando nos conocimos entendimos que este tema debería estar presentado ante toda la gente que venía a Capilla del Monte motivada por el tema, porque así como trascendió la prensa, la gente quiso venir a saber. Jorge fue una referencia. Cuando tú vas a Argentina y vas a Córdoba, a Cerro Uritorco, donde quiera que tú vayas en Argentina, si vas al Cerro Uritorco, tienes que hablar tenías que hablar con Jorge, porque ellos tenían todas las informaciones sobre lo que pasa allá, los últimos casos, las ocurrencias de observaciones, de contactos, perseguiciones de autos en las carreteras, incluso una cosa que él defendía muchísimo, es lo que llamaba la huella del pajarillo, que fue como un aterrizaje, una supuesta aterrizaje de un platillo en Cerro Uritorco, que es muy conocido en Argentina por todas partes. Yo misma en el Congreso rescaté que Jorge dio un paso hacia la institucionalización del tema OVNI cuando, siendo secretario de gobierno del municipio de Capilla del Monte, él dio la información de la huella, conocidísima huella del pajarillo, que un poco fue el lanzamiento de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, que hoy se conoce como uno de los puntos más paradigmáticos en el planeta, diría yo, respecto al fenómeno OVNI. Miren, chicos, me atienden un segundo. A mí no me gusta la violencia, pero el que no me atiende le rompo el bastón en la cabeza. ¿Ven allá en el fondo? Sí. Esa es la formación del Parque Natural de los Terrones. ¿A dónde? Acá a la derecha, allá en el fondo. Fíjense que a la ¿Dónde se ve esa piedra sola? Todo ese bloque, como que fueran edificios que están allá en el fondo,
Si ustedes se fijan bien, en la parte derecha hay como un zapato, como la forma de una bota, ¿sí? Bueno, eso lo produce la erosión, el viento, la lluvia. Bueno, tranquilo que de vuelta yo le voy a pedir acá al amigo que pare, y si no le romperé también el bastón en la cabeza. Y se vamos a sacarnos fotos de acá, ¿ok? Okay. Porque quiero que el sol esté un poquito más positivo, ahora está muy casi de contraluz. Amigos, nos encontramos con Jorge Suárez en la localidad del Pajarillo, aquí en Argentina. Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, gusto recibirte de Johanan, y bueno, para lo que sirvo. Así es, platícanos a grandes rasgos la historia del Pajarillo. Bueno, esto nació el 9 de enero de 1986, yo me entero siendo funcionario de gobierno por un comentario que hizo un lugareño, no sé por qué me vino a contar a mí esa historia. Era un tema que a mí no me interesaba, yo no estaba en estas cuestiones. Y tampoco sé por qué se lo comenté al intendente, y tampoco sé cómo se dio la causalidad de que doña Esperanza Gómez era amiga personal del intendente. Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa, Jorge, vayamos a la tarde a ver qué nos cuenta doña Esperanza Gómez, qué es lo que le pasó, por qué esa noche de tanto miedo. Y bueno, por eso llegamos, junto al intendente, a otras autoridades, el fotógrafo municipal. Cuando pasamos por este punto estaba lloviendo, no vimos la huella, yo creo que todo se armó así. Recibimos el relato de Gabriel, un niño de 12 años, y le pedimos que si podíamos ir a verla la huella. Y nos dijo, sí, cómo no, si se ve desde el camino. Bueno, vinimos acá. Yo me acuerdo cuando me bajé del auto y vi esa pelota negra ahí que alguien se había dejado olvidada sobre esta Sierra del Pajarillo. Dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque no podía entender como una cosa casi tan perfecta. No fue circular por el plano inclinado de la huella, de la sierra, o sea que era elipsoidal. Los estudios que hizo posteriores Juan José Benítez y el doctor Fernández Jiménez del Oso, ya que caminaron toda la sierra buscando las marcas del tren de aterrizaje, porque si pertenece como es tradicional, al volumen de la nave, esto tiene que haber sido una nave muy grande, puesto que la marca había arrojado en la medición 120 metros por 70, ¿no? Entonces ellos dijeron que la forma elipsoidal fue porque la nave no se apoyó sobre el terreno. El terreno tiene unos 40 grados de inclinación, por eso obviamente no se pudo depositar. Bueno, no se podría entender en este momento la investigación del fenómeno OVNI cerca del Uritorco, en Capilla del Monte, que se ha convertido en el lugar más importante en América del Sur, sin la presencia, sin el trabajo de Jorge Suárez. Considero yo que es muy importante realizar un reconocimiento al trabajo de Jorge Suárez, a su sacrificio. Recordemos que él era un empleado público que se encuentra con el fenómeno de la llamada huella del pajarillo allá por enero de 1986, si no mal recuerdo, y a partir de ahí cambia su vida, se involucra en este fenómeno y se convierte en un investigador honesto, objetivo, íntegro, que trabajaba todos los días. Llegamos acá y nos sorprendió el relato del niño, nos dibujó la nave sobre un terreno de arena, que él vio, era un objeto circular que tenía una fuerte luz en el centro roja que lo enceguecía, esas fueron las palabras textuales de Gabriel, que cuando se atenuaba veía como unos tubos de luz fluorescente que salían del centro hacia los bordes exteriores, muchos, y que tuvo varias veces esa actitud de prender y apagar las luces. Nunca pudieron entender ni registrar el tiempo que duró ese avistamiento. Luego él la ve irse desde la finca de su abuela, que está frente al Pajarillo, en el rumbo donde luego apareció la huella. Bueno, se dio una serie de causalidades que hasta el día de hoy no me explico, porque yo llego a Capilla del Monte de regreso y se me ocurre hacer un informe a una radio que tenía contactos conmigo por mi
mi actividad de director de turismo y hago un relato de lo que vimos. Una nota de color, que el conductor, era Claudio Sarina, que nos acompaña. A las 72 horas esto se había transformado. Digo, nos llamaban de todo el mundo y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Ahora, luego me informan que Telam, yo eso no lo sabía, escucha todas las radios y todos los canales del mundo, copia información y la envía a través de sus cables. Pero ¿por qué le da entidad Telam a mi relato? Porque lo estaba haciendo un funcionario de un municipio, por más pequeña que sea, eran lo que ellos consideran testigos calificados. Si yo lo hubiera hecho el relato como comerciante de Capilla del Monte, esto se hubiera muerto acá. Porque Telam no me hubiera creído, habrá dicho... Y a lo mejor el comerciante se tomó una cervecita y empezó a ver cosas raras, ¿no? O sea que eso fue una realidad de causalidades que se fueron enhebrando, que sirvió para que explotara todo esto y que cambiara la vida de este pueblo, para bien desde el punto económico, ¿no? Porque se gestó una actividad muy importante. La primera situación que le reconozco a Jorge es que allá en el año 86 él tuvo la valentía, siendo funcionario de gobierno, de exponer ante la opinión pública un asentamiento ovni y el caso en sí. Y bueno, y posteriormente él se ha convertido en un difusor. Y esto nos mostró a todos nosotros que el fenómeno ovni es una cosa muy presente en el Cerro Retorco. Que un fato, una ocurrencia, un avistamiento con una fotografía que se dio en los mismos días que teníamos un congreso allá. Cuando mostré eso a Jorge dice, eso es una cosa que tenemos siempre. Siempre que hacemos un congreso acá hay una observación o muchas observaciones de platillos sobre los cerros, sobre todas las partes. Increíble. Ahora es un lugar donde pues se reúnen personas que no solamente que investigan el fenómeno ovni, sino realmente todos aquellos que son partidarios de la llamada nueva era y que ha generado por tanto una enorme riqueza a Capilla del Monte. No se puede ahora pensar que esta industria podría desaparecer porque afectaría gravemente a Capilla del Monte, algo que es reconocido también por sus habitantes. Pero también atrajo una serie de personajes impresentables que son la parte oscura de estas realidades de Capilla del Monte, que son esa parte que utiliza generalmente los medios de prensa escépticos para destruir esto. Pero bueno, ese es el desafío y esa es la realidad en la que nos movemos. Tú lo sabes mejor que yo no arranqué y obviamente no. Si bien entiendo que en la primera etapa a mí me perturbaba todo esto porque no entendía cómo funcionaba esta historia, ahora sabemos que es una cuestión natural. No deja a veces de darme cierta preocupación, porque esto fue un hecho real. Y además hay que entender una cosa, porque en la historia de la investigación, de lo que muchos llaman ufología de bien hecho, siempre se atribuyó a esas marcas sobre el terreno del descenso, cuando la nave se apoya. En este caso, probado de que nunca se apoyó sobre el terreno, hubo una intencionalidad. ¿Cuál sería eso? No lo sé, pero está claro. Obviamente que sí lo sé, pero no vale la pena comentarlo porque es muy personal y porque después sucedieron otros hechos en mi vida que como no tengo prueba, ¿para qué lo voy a decir? Y yo entiendo que en la mayoría hasta de los supuestos contactos, sacando algunos contactados que han tenido hasta la sugerencia de hacer públicos sus contactos y pruebas, los demás es muy personal, es de cada uno. Pero yo recuerdo que meses después llega a Capilla del Monte una persona de Mendoza a hablar conmigo porque me había visto en una nota de televisión, creo. Me dijo, yo soy contactada
lo vi a usted por televisión y necesito hablar con usted porque vengo a señalarlo. ¿Te imaginas que yo cuando hablaba con esta mujer miraba para los costados a ver cuando venía la ambulancia del manicomio? Porque no sabía nada de qué me estaba hablando. Pero fui a hablar con ella. La vi muchas veces después y en la primera reunión me dijo: usted ha sido elegido para una misión. Término que nunca me gustó usar porque misión es una cosa muy grande. Para una tarea. Y le pregunté cuál era esa misión. Y me dijo: yo sé cuál es tu misión, pero nadie en este plano te puede decir cuál es esa misión. Lo tienes que descubrir tú mismo. Y así funciona esto. Así funciona esto. Pero además me dijo un dato que me sorprendió mucho, porque en aquel entonces, suponer que Capilla del Monte duplicara su población en 5 años como lo hizo del 2000 al 2005, era sinceramente un absurdo. Ella me dijo: y ten en cuenta una cosa, es mucha la gente que va a venir a instalarse y a radicarse en este lugar. Bueno, para mí era un dato realmente. El pueblo estaba en aquel entonces en una especie de agonía por mal manejo del turismo, pero después del 9 de enero en adelante todo cambió. Así que ahora, la verdadera intencionalidad lo sabrán ellos y a lo mejor lo descubriremos nosotros alguna vez. Pero insisto, no todo lo que nos provocó esta huella fue positivo. Hay algunos aspectos lamentables que aún existen en el pueblo, con el cual yo he luchado a través de, hasta que hice mi programa de radio en una radio de acá local. Jorge tenía este programa y además de eso tenía también una serie de congresos que él realizaba en Capilla del Monte, Uritorco, y hacía una difusión de la cosa ufológica sin fronteras, muy fuerte en todas partes, a través de su programa, a través de sus congresos, a través de sus actividades. Yo estuve en su casa, en su programa, yo estuve desde acá, donde estoy ahora, de mi ciudad, en Curitiba, Brasil. Yo estuve por internet en su programa, así como estuve en su programa al vivo allá en Capilla el año 2010. Pude conocer a este hombre que ya conocía de cambio de emails, de correspondencia, y pude ver que es un tipo muy fuerte, era un tipo muy fuerte y tenía una posición muy concreta de difusión del fenómeno OVNI. Buenas noches a todos ustedes. Gracias. Sobre todo gracias a Jorge, gracias a los organizadores de este congreso que tiene un renombre a nivel internacional, pero sobre todo también porque me dan la posibilidad de mostrarles a ustedes parte de lo que hacemos nosotros en Maussan Producciones y lo que hacemos en la República Mexicana, porque es muy fácil, como Jorge bien lo mencionaba, descartar los casos que son presentados ante los medios de comunicación, pero nosotros estamos en el lugar de los hechos. Nosotros viajamos, entrevistamos a la gente y tenemos la información de primera mano. ¿Y qué es lo que implica eso? Que ustedes son los mejores o los más beneficiados de este asunto. ¿Por qué? Porque tienen la información de primera mano. Sí, señor. Ese compromiso con vehemencia, con dureza, porque a este tema hay que ponerle dureza, y con la firme convicción que si el ser humano, porque él no lo hacía porque se lo decían o porque él lo pensaba, no, porque basado en el gran conocimiento de tantos investigadores que le proponían tanta información, no le daba lugar a dudas de que el camino había que seguirlo. Y creo que, como bien dices tú, cada ser humano en cada lugarcito donde lo conoció y que aún no lo conoció, pero lo va a conocer desde este lado, tenemos que hacer bajo nuestras propias convicciones lo que tenemos que hacer, equivocados o no, porque en últimas eso será cuestión de evaluarlo en el tiempo, pero saber que, y más en este tema, Johanna, un tema que ha sido tan mal presentado por investigadores que le hacen tanto daño, ¿no? Bien lo decía Jorge.
Hay varias personas quienes aseguran que la huella del pajarillo fue creada por ti y por algunas personas más del municipio. ¿Es cierto esto? Lamentablemente no es así, porque si hubiera sido así el día que yo me muera, van a tener que sacar al prócer que tienen en la plaza y ponerme a mí ahí arriba. No, para nada. Eso es una estupidez que usó una gente impresentable que solamente por la consecuencia del insólito hoy en día tienen una radio y pueden hablar tonterías, ¿no? Pero yo digo que en este tema, Yoganan, se pueden decir muchas cosas. Pero cuando uno es serio tiene que probar lo que dice. ¿Ok? Y ante eso, Jorge, ¿qué tiene que hacer la gente? Por decir, a lo mejor personas que no están muy involucradas con este tema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mira, yo me quiero aferrar a una de las cosas más inteligentes que escuché, lo dijo acá en Capiramonte, que es el señor Sisto Paz Wells. Pero él acuñó una frase que creo que es muy importante. Escuchen todo y no crean en nada. Me parece que es muy bueno eso. Yo en la oficina le digo a la gente que tiene que ser escéptica. Todo lo escéptica que pueda, pero no es escéptico a ultranza que dice no sé de qué hablan pero me opongo. Esa persona no vale la pena ni gastar un segundo de tu tiempo, porque ese tipo lo vas a meter un día en un ovni y le vas a preguntar, che jefe, ¿y cómo se viaja acá? No me jodan que este es el colectivo que me lleva a Buenos Aires. Pues esos tipos nunca van a creer nada. ¿Te das cuenta? Yo he visto personas que han estado observando un avistamiento de los muchos que se producen en Capilla del Monte frecuentemente, y me divierto mucho con las elucubraciones que hacen, ¿no? Porque buscan cualquier interpretación menos la que uno supone que debe ser, ¿no? Que en definitiva es un ovni. Que yo digo siempre que ningún investigador serio cuando habla de ovnis habla de naves extraterrestres, ¿no? Eso es para el folclore. Pero bueno, lamentablemente, estábamos hablando, fíjate vos, con el coronel Ariel Sánchez, que nos ha distinguido con su presencia en este congreso, y obviamente lo vamos a hablar contigo y con Jaime, que es muy bueno que, y es una vieja idea de Juan José Benítez, que es una buena idea que todos los que andamos en estas cosas y que viviremos con la misma frecuencia de seriedad, nos hagamos una agenda de trabajo orgánica y repitamos estos encuentros en distintas partes del mundo. Yo no sé si vamos a poder conseguir financiarnos, pero bueno, cada uno podrá ver cómo lo hace, o a lo mejor, como decía el coronel, con lo que tribute la actividad, financiamos los viajes, y buscar que de acá en adelante planteemos una coherencia, que planteemos una unidad de criterio en el discurso, porque la gente está asombrada que va a ver a 5 investigadores diferentes y los 5 le dan 5 versiones diferentes. Entonces la gente dice, ¿cómo es esto? Y un poco la línea que marcaba Juanjo Benítez, que me distingue con San Vita hace mucho tiempo, es eso, cohericemos el discurso, sin dejar de perder el personalismo que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? ¿Por qué perderlo? Pero seamos responsables y asumamos que estamos en una tarea muy importante, porque de nosotros depende que la sociedad en conjunto asuma masivamente que no estamos solos. Si lo logramos, será un gran éxito. Si no lo logramos, solo nos queda un solo dato: pedirle a Dios que se apiade de nosotros. Y cuando nos conocimos entendimos que este tema debería estar presentado ante toda la gente que venía a Capilla del Monte motivada por el tema, porque así como trascendió la prensa, la gente quiso venir a saber. Y hoy, después de 14 años que abrimos el Centro de Informes juntos, que teníamos claro que el objetivo era hacer docencia con la temática, abrimos varios canales de difusión. La revista en el principio, junto y a la par con los congresos internacionales, que tú sabes muy bien, fueron 14 los que alcanzó a coordinar y a organizar. Y creo que ha hecho el fenómeno más importante en relación a la difusión del tema OVNI en la Argentina, con sus 14 congresos, creo que fueron en definitiva, este era el 14º, creo que el que venía este año, poniendo a disposición de la gente y de la opinión pública los referentes más importantes de Argentina y del mundo, y creo que eso ha sido un gran mérito, creo que va a ser inigualable el esfuerzo que Jorge y su esposa Mariluz han puesto a la posibilidad de la gente y de los investigadores mismos. Creo que va a ser inigualable, y yo creo que ese es el gran legado que nos deja Jorge, su perseverancia con su todo, ¿no? Con su buen carácter, su mal carácter, su personalidad abrumadora. Creo que de otra manera una persona como él no lo hubiera podido llevar adelante, y creo que ese es el gran legado, y que muchos de nosotros
aprendimos a conocerlos a Jorge, incluso pasado el tiempo, ¿no? Porque realmente es una persona que tiene 2 momentos para conocerse, y cuando uno lo conoce profundamente, realmente encuentra un ser increíble. Ojalá su esposa, Luz Mary, pueda seguir con ese desafío. Ella sabe que cuenta con el apoyo desinteresado de muchísima gente, y sería una gran pena que no intentara, porque de alguna manera Luz Mary era el motor, el alma mater de todas esas realizaciones. Así que yo sé que ella va a seguir el legado, y debe hacerlo, seguir el legado de Jorge, y ella sabe que cuenta con muchísima gente. Pero si así no fuera, creo que va a ser irreemplazable, porque mira, salvo alguna gente, te lo digo por experiencia de haber montado congresos acá con nuestro equipo, lo difícil que es, la cuestión, las herramientas no solo económicas, sino la disponibilidad de tiempos y recursos humanos, logísticos, en fin, para llevar adelante un evento de la naturaleza como el que hacía Jorge. Creo que es difícil que alguien tome esa posta. Y además creo que definitivamente esa era una marca registrada de Jorge, y que va a ser muy difícil cambiarle esa marca, ese sello que él le había puesto, esa impronta. Porque Jorge era capaz de hacer el evento sabiendo que podían venir 10 personas, como la última edición que fue a sala llena, y digamos, para él era más allá que montar un evento y la asistencia de la gente, era poner en difusión el tema. Y creo que desde esa perspectiva, sinceramente, no creo que haya muchos que pudieran hacerlo. Después fue también el asunto de la exopolítica, dar a conocer desde esta parte del mundo, allá en Capilla del Monte, allá en Córdoba, Argentina, bueno, también que se estaban haciendo cosas con personajes de América del Sur y de todo el continente. Bueno, pues esto que tanto se pugnaba allá en Europa, y que ustedes lo pusieron, lo reflejaron ahí en sus congresos también. Sí, señor. Sí, y esto nace de el Centro de Informes OVNI como un puente entre los grandes investigadores y la gente común que quiere saber, que ya sabe, pero quiere profundizar, o que por curiosidad simplemente entra a este tema. Los congresos nos iban dando y nos van marcando desde la actualidad de la temática esa posta del año. Y la posta después para desmitificar el OVNI como fenómeno no da otra alternativa, porque ya en los aspectos sociopolíticos y geopolíticos de este planeta se estaba desarrollando el tema exopolítica, un término que muy bien Jorge exponía, ya se había propuesto en el centro, en Washington, muy dentro del seno político, como un protocolo para tener una interrelación con estas culturas. Y desde ese lado entendimos que había que hacer, no quedarnos en la actualidad, dejar de lado la actualidad, ponernos frente a la actualidad. Y ahí se caminó por algunos años en esto que se llamó Camino hacia la Exopolítica, como bien dices tú. Exactamente. Y bueno, ahora en noviembre habrá congreso, nuevamente estarás tú involucrada, ahora te toca estar al frente. ¿Qué pasará, Luz? Johanna, con todo lo que me está significando y desde adentro, desde el seno del Centro de Informes OVNI, que Jorge siempre lo dice, éramos 2 personas. En algún momento del año pasado, en pleno congreso, que estaba encaminado hacia el 2012, proponiendo información que la gente necesita para desmitificarlo al 2012, un año que ha sido muy mal presentado desde el sistema, desde la sociedad. Me decía, si yo llego a no estar, Jorge, y esto me lo dijo, y permíteme decirlo, es algo muy de la familia, pero lo tengo que decir, me decía, vos, si yo llego a no estar presente por cualquier cosa, tú te vas con el Centro de Informes OVNI y te vas para Colombia. O sea, cierras el CIO y te vas para Colombia. En presencia de él y de mi madre, yo les dije, pese a mi mami, pese a mi Jorgito, ustedes saben que este proyecto no se puede caer, porque este proyecto es un proyecto de vida. Un proyecto que nace desde un interés, desde mi persona, desde hace muchos años lejos de la temática OVNI,
y que cuando ingreso a la vida de Jorge, en un lugar donde se adolecía de esa persona que era Jorge Suárez, en un ámbito más propicio para hablar del tema para la gente común, era obvio que no se podía, estábamos uniendo dos fuerzas a la cual tenía que seguir, y entiendo yo que no debe caer. Por lo mismo, el Centro de Informes OVNI ya lleva una semana de frente a su programa de radio y de frente al programa de televisión que veníamos haciendo con Jorge. Por supuesto, los proyectos, y esto es gracias a la magia de la vida que siempre nos acompaña a Jorgito y a mí, los proyectos se siguen encauzados, y el 15-14 Internacional de Omnilogía está ya recibiendo las reservas. Los invitados, hasta ahora no se ha cambiado la grilla, siguen siendo los invitados. Esta semana próxima me ocuparé de confirmar todos estos aspectos, porque por eso estoy aceptando la invitación que me hacen, como en el caso tuyo, porque que quede claro que el CEO sigue lamentando que no esté nuestro Jorgito, pero bueno, haré lo mejor que pueda para que no se pierda esa voz que muy bien representaba esta temática, no solo en Capilla, sino en otras partes, ¿no?, del planeta. Su esposa, Mariluz, está siguiendo con su trabajo y está continuando con el programa de radio sobre los platillos. Mari está allá en Capilla, es una mujer también muy fuerte, es una colombiana que vive en Argentina, que está allá por Jorge, y que sigue su trabajo haciendo lo mejor que pueda. Y nosotros acá en Brasil, y por supuesto tantos amigos que tenía Jorge en todas partes de Sudamérica, continuamos a dar apoyo a Mari y todo lo que quiera para que siga adelante con su trabajo de difusión de la temática. Haznos la invitación, Luz, para escucharte. ¿En dónde? ¿A qué hora? Dinos todos los datos, de favor. Sí, Johanna, seguimos en los mismos canales donde está Jorgito. Entrando a nuestra página www.ciouritorco.org, ahí tienen, si bien todavía no está actualizado, pero como no se ha cambiado mayor cosa, ahí está toda la información, los lugares donde pueden escuchar el programa de radio, donde pueden continuar viendo el programa de televisión, todos nuestros proyectos. Y pronto lo que sí vamos a proponer es que Jorge lo dijo en su último programa de radio antes de partir, una grilla de las necesidades del Centro de Informes OVNI, porque si bien en este momento yo tomo todo desde otro lado, los recursos nos van a hacer falta, y estamos, como bien lo dijo Jorge, ese miércoles, cada uno sabrá de acuerdo a los lugares que propone la página para conseguir esos recursos, cada uno sabrá desde dónde lo puede aportar. Así que yo te agradezco mucho, Johanna, bienvenido tú sabes que necesito que me acompañes en el programa, necesitamos que nos acompañes en nuestro programa de radio y en el de televisión, que poco a poco le vamos a dar lo que ya se tenía programado con Jorge, y agradecerte el canal que siempre le propusiste a Jorge desde lo tuyo y desde lo que significa el tema para ustedes, ¿no? Ustedes tenían y siempre han tenido una gran repercusión, que eso era lo que me llamaba mucho la atención y le llamaba mucho la atención a muchos investigadores de este tema, ¿no? Mira tú, Jorge se fue convencido en su último, calcula 2-3 meses, convencido de que estaba llegando a muchísima gente y se sorprendía. Y en el seno del CEO acá nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cuánto hicimos sin hacer? Es decir, nos costó muchísimo, mucho nos costó. Y el afán de él en estos 3 meses era saber que se le iba su vida, y el sueño adorado de él era el parque temático y el encuentro, los dos encuentros, ¿no?, el de Bogotá y el de Colombia. Y veía que se le iba la vida. Ahora comprendo,
porque yo le decía, pero tranquilo que tenemos todavía mucho, este año va a ser nuestro. Empezamos a recibir respuestas el martes de gente que quería aportar, que quería ser parte de la inversión para el parque temático, ya nos pidieron el anteproyecto. Es decir, él se fue a pesar de que a pocos días de su partida, sabiendo que había esa posibilidad de que este año iba a ser nuestro. En lo personal, en homenaje a mi gordito, en homenaje a su tarea, en homenaje a ese hombre fuerte, con esas ganas de hacer, vamos a luchar porque esos proyectos se terminen de realizar, ¿no? ¿Puedes señalar en qué parte del cerro es donde se vio esta huella? Bueno, acá vamos rectamente. Hay un cruce de dos cuchillas, se da en el fondo. Uno está coronado por un montecito verde, que es el único grupo de árboles que están ahí. Unos metros por debajo de ese grupo de árboles, ahí estaba la famosa huella del pajarillo. ¿Su diámetro de cuánto era? 120 metros por 70. Que era todo negro, se veía en ese momento. Negro. Y un año y medio después se quema toda esta sierra, un incendio natural. De esto, como el de este, ustedes vieron que hay aviones hidrantes, han pasado una caravana de bomberos que están luchando contra el fuego detrás de esta cuchilla. Se quema toda la sierra y el fuego inexplicablemente respetó la vegetación en pleno agosto y la marcó como si fuera un negativo, ¿no? Quiere decir entonces que se quema todo, pero lo que comprendía este círculo queda íntegro. Íntegro. No lo tocó. Bordeó lo que había sido la huella anterior y la marcó como un negativo. Eso no tenía ningún... Nosotros fuimos tiempo después y pretendimos quemar la vegetación desde adentro. Sí se prendía, pero lo que pasa que a lo mejor la energía rechazó la llegada del fuego exteriormente. Ahora adentro si lo prendimos, sí, obviamente la paja ardía. Pero no fue creado, no fue gasolina, no fue petróleo, no fue nada hecho por el hombre. Bueno, mira, nunca se probó, pero vamos a reflexionar sobre la logística que hubiera necesitado esto, porque el señor Alejandro Agostinelli, que es un investigador de Buenos Aires, dijo que esta huella se quemó con soplete de acetileno, que tiene una superficie quemada que no va más allá de los 2 centímetros, ¿no? Lo quisiera saber. Ahora, ¿cómo pulverizaron o polvorearon o quemaron cada piedra? Sí es cierto que esos 2 vacunos aparecieron calcinados, se habrán quedado tranquilos los vacunos, los habrá agarrado dormido, los quemó con el soplete. O sea que es un absurdo total. Y en la segunda, alguien se animó a decir que habíamos, advertidos del incendio, habíamos subido antes nosotros con agua para mojar la hierba para que no se quemara. A mí me gustaría que me lo demuestren eso, ¿no? Porque yo creo todo, si a mí me lo demuestran, bueno, fenómeno, fantástico. Aparte alguien dijo, si eso lo hicieron, Steve Spielberg es un pobre tipo, ¿no? Pues Jorge, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Jorge tenía trabajos en muchas frentes, en muchas partes, pero lo que más creo yo no conocí Jorge tanto cuanto otras personas de Argentina, de Chile, pero lo que conocí yo y que me admiró muchísimo era su defensa de la casuística ufológica del Cerro Uritorco. Y el Cerro Uritorco en Argentina es un hotspot para UFOs, para ovnis. Es un sitio donde hay una cantidad muy grande de avistamientos, de ocurrencias, incluso de aterrizajes, de contactos, de filmaciones. Todo pasa allá, que es en la cercanía de Córdoba. Cerro Uritorco es un punto muy fuerte en Argentina. Y Jorge fue la persona que más que cualquier otra ha difundido las ocurrencias, la cantidad de ocurrencias ufológicas que pasa en Cerro Uritorco. Lo que siempre me llamó la atención de Jorge Luz era el hecho de que él mencionaba de que dejáramos de mencionar y de decir fenómeno ovni, sino que era ya una realidad. Sí, señor. Esto nace en el 2001, cuando conocemos al abuelo Cirilo. Lo llevamos, recordemos que el abuelo Cirilo Pérez Oxal es el presidente intercontinental de indígenas, abuelo maya, que vive en Guatemala.
y lo invitamos a que estuviera en un encuentro que hicimos en Bogotá, porque paralelamente a los 14 congresos que hicimos acá, hicimos 13 en Bogotá. Y en este del 2001, enfocado a la cultura maya, porque habíamos tenido conocimiento que el abuelo decía que la cultura maya, sus ancestros habían recibido conocimiento de seres de las Pléyades. Y cuando tuvimos la oportunidad de provocar este encuentro, entendíamos que esto ya no lo podíamos enmarcar dentro del fenómeno OVNI, como así se llama, Centro de Informes OVNI, hablando del fenómeno, sino para desmitificar el OVNI como fenómeno, porque el OVNI como tal es una realidad. El objeto volador no identificado es una realidad, terrestre, intraterrestre o extraterrestre. Y desde ese lado hay una reflexión, que así lo propone Jorge, una reflexión más profunda del ser humano. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante semejante realidad, no? En los últimos años vino sufriendo un poco de su salud, pero sobre todo el desencanto de la política gubernamental en Argentina, de la poca ayuda, del poco reconocimiento que recibía cuando cualquier visitante en Capilla del Monte se da cuenta que este lugar ha cambiado por completo su imagen, ha cambiado su atractivo. Ahora es un lugar donde pues se reúnen personas que no solamente que investigan el fenómeno OVNI, sino realmente todos aquellos que son partidarios de la llamada nueva era, y que ha generado por tanto una enorme riqueza a Capilla del Monte, ¿no? Sabemos que Jorge había tenido ya problemas de salud, pero ese día, ¿por qué falleció Luz? Yo me entero exactamente de qué y por qué el día a media hora antes de su partida final. El día domingo, él, estando muy bien, tiene un dolor abdominal, un dolor que atraviesa todo su abdomen hasta la cintura, y parece ser que todo comenzó ahí, un aneurisma de aorta inguinal. El domingo a la noche estuvo hospitalizado, el lunes también, el martes ya está en mi casa, el lunes lo sacamos porque la temperatura de la clínica no era, estaba muy molesto y no había aire acondicionado, no estaban las condiciones para quedarse y prefería en casa. Martes, miércoles, no pasó nada, genial, hizo los 2 programas que los invito a que lo escuchen, están en la web nuestra, en el link de radio, espectacular. Estábamos el miércoles terminando de cerrar nuestro viaje para ir a Colombia. La agencia de viajes ya había pagado los pasajes, nosotros el jueves enviábamos el dinero. El día jueves a la mañana un control médico porque faltaban unos análisis frente a la clínica, ya cuando estábamos por venirnos, el cielo, todo esto estaba hoy, y lo decía en el programa de radio el lunes, estas cosas las sabes tú un día después. Ese día tú la desarrollas, la vives y no tienes ni la mínima idea qué está pasando. Cuando Jorge se entera a las 3 de la tarde que está pasando por la tomografía, que es un aneurisma de aorta inguinal, yo entiendo que él ya sabía en qué lugar estaba, yo no tenía ni la mínima idea. Tal es así que me entero a media hora que me dan la posibilidad la doctora de tanta insistencia mía, porque lo que más me proponía a mí en ese momento era saber que si se me iba no iba a poder ni siquiera darle un besito, y nosotros eso era algo sagrado en nosotros dos. Entonces fui muy molesta con las doctoras, y ella, entendiendo eso, me permitió estar en su último momento. Si te parece, todo está contado en ese audio que quedó del lunes en nuestra página y va a quedar para siempre ahí, contando lo que realmente pasó. Él parte porque ya se desagotó, no había manera para esa fecha. Infelizmente, la cosa ocurrió que nuestro gran amigo Jorge Suárez se fue, pero dejó para todos nosotros un ejemplo, dejó para todos nosotros un legado de trabajo, de dedicación a la cosa ufológica. Por último, Andrea, ¿cuál fue la reacción de esta noticia allá en tu país?
Bueno, imagínate, Jorge, más allá del difusor que era, es un personaje que marca parte de la historia de la ufología en Argentina, ¿no? Realmente fue muy conmocionante porque nosotros sabíamos todos que él siempre tenía problemas de salud y que se cuidaba mucho, en fin, y la verdad que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, él venía cuidándose muchísimo y creo que también en relación a su carácter, que era muy visceral y algunas cosas le hacían muy mal y yo muchas veces hablaba con él y con Luz Mary también, el hecho de que había que tomar las cosas con más tranquilidad porque yo no puedo no asociar la situación de Jorge con la de mi madre, que ella vive en un pueblo igual que Jorge y que a veces ha sufrido ataques despiadados de gente que ni la conoce y Jorge lo mismo y bueno, y son personas que tienen una personalidad muy abrupta, muy de ir para adelante y bueno, también los dolores y las amarguras de determinadas cuestiones le hacen mellas en su salud. Así que veníamos hablando mucho con Jorge sobre el hecho de que no tenía que hacerse tanto problema y disfrutar más de las cosas que le daba la vida, etcétera. Y bueno, y yo sé que en los últimos, si uno escucha, si ustedes pueden tener la oportunidad de descargar los últimos programas de Jorge, ustedes mismos van a darse cuenta al escucharlos, las reacciones de Jorge contra determinadas cuestiones y realmente creo que eso también le han hecho una mala jugada en su salud y se lo llevó definitivamente. Y en la comunidad fue muy impactante por este tema, porque no se esperaba que tuviera una cosa así tan abrupta, ¿no? La verdad que a mí particularmente me impactó muchísimo la noticia de su fallecimiento porque yo tenía una relación muy particular con él y además una relación política porque compartíamos la misma ideología y hablábamos mucho en cuestiones políticas y la verdad que yo lo voy a extrañar muchísimo. Por tanto, a través de este medio, Johanan, hago un llamado a los colegas en Argentina, a los investigadores, para que se haga un homenaje. Nosotros lo vamos a hacer aquí en México, pero qué mejor que se dé donde él trabajó, donde él vivió, donde él fue, donde él cambió las cosas, como en Capilla del Monte y también en Argentina. Así es que yo insisto, hago un llamado a todos aquellos que puedan estar involucrados para que se reconozca a Jorge Suárez. Además, muchas gracias por regalarnos este comentario sobre Jorge Suárez. Muchas gracias a usted, Johanna, y disculpe mi español, mi portuñol, que es terrible. Andrea, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a vos, Johanan, un cariño y bueno, un saludo para todos en México. Aprovecho la oportunidad para agradecerte porque a través de tus entrevistas y las de Tercer Milenio recibo muchos correos de gente de México, así que aprovecho para mandarles un saludo enorme y por la afectuosidad con la cual me escriben, así que un cariño grande. Pues Luz, muchas gracias por tomarme la llamada, gracias por conversar con la gente de Expediente Punto Cero. Y pues nuevamente te reitero lo que necesites de mi país, puedes contar con un servidor para las entrevistas de este programa que ustedes tienen todos los días ahí en internet igual. Y bueno, pues estamos en contacto, seguimos tan en contacto como cuando estaba Jorgito. Tan lindo, muchísimas gracias, bien que le hacemos a toda esta audiencia que necesita por lo menos escuchar esta voz que le sirva para lo que necesite en su vida diaria. Un saludo a toda tu gente. Y muchísimas gracias por continuar en la compañía de nosotros, que como bien lo dices tú, siempre estuvieron y obviamente no quisiera que se me fueran. Así que gracias por seguir con nosotros, Johanan. Al contrario, Luz, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y estamos en contacto entonces. Un abracito, gracias, Johanan. Y siempre sentí como que esta realidad es como que me atropelló a la velocidad de un tren, sin saber, sin conocer, sin ninguna intelectualidad sobre esta apasionante realidad. Una serie de hechos posteriores, con el avenimiento de investigadores, periodistas especializados, de mucho conocimiento y mucha experiencia, fui descubriendo un tema que me apasionó. ¿Cómo quieres que se te recuerde? Como tipo, como un trabajante, como un laburante de esto, que hipotecó su vida en un tema exótico para muchos. A lo mejor me voy, como se han ido tantos, ¿no? Yo siempre, cada vez que parte uno de los nuestros, digo, bueno, te lo envidio, ahora sabe.
ahora sabe que esto fue cierto. Que él pasó por este mundo haciendo esta tragedia y de alguna manera valió la pena, valió la pena. Aquí lo escuchaste. Aquí lo escuchaste. Punto cero.